Hay algo que pasa cuando cruzas la puerta de tu casa. No siempre, no todos los días, pero hay momentos en que lo sientes con una claridad que casi duele. Entras, dejas las llaves donde siempre las dejas, y antes de que puedas pensar en otra cosa, algo en el aire te golpea. No es un olor, no es un sonido, es algo más difícil de nombrar, como una presión suave que se instala en el pecho y te dice, sin palabras, que algo aquí adentro no está bien, no está roto, no está sucio, no está desordenado, al menos no a simple vista. Pero tú lo sientes y llevas tiempo sintiéndolo. Quizás lo notas más por la noche, cuando la casa se queda en silencio y tú te quedas también, sentado o recostado, mirando el techo o la pared, con esa extraña sensación de que el espacio que te rodea pesa, como si las paredes guardaran algo que no sabes cómo sacar, como si los rincones tuvieran memoria. Y aunque no puedes explicárselo a nadie sin que te miren raro, tú sabes que lo que sientes es real, no te lo estás inventando, lo has sentido demasiadas veces como para descartarlo, o tal vez lo que te pasa es diferente. Tal vez tu casa no se siente pesada, se siente vacía. Entras y en lugar de descansar te activas, en lugar de soltar aprietas. Hay una tensión que no se va aunque te acuestes, aunque pongas música, aunque intentes distraerte. Terminas el día agotado pero sin poder dormir de verdad. Te despiertas a la mitad de la noche sin ninguna razón clara, con el corazón un poco más acelerado de lo que debería estar, mirando la oscuridad de tu cuarto y sintiéndote de alguna forma que no sabes explicar, incómodo en tu propio hogar. Y lo más extraño es esto, afuera puedes funcionar, afuera puedes reírte, puedes concentrarte, puedes estar presente, pero cuando vuelves a casa, cuando estás en el lugar donde se supone que deberías sentirte más seguro, algo se apaga, la energía se va, la motivación desaparece. Los proyectos que comenzaste con entusiasmo quedan a medias sobre la mesa. Las conversaciones con las personas que viven contigo se vuelven más cortas, más tensas, más llenas de silencios que nadie sabe cómo llenar. Y tú te preguntas si es cansancio, si es estrés, si eres tú, si es el trabajo, si es la época. Te preguntas todo menos lo que quizás nadie te enseñó a preguntarte. Porque nadie te habló de esto, nadie te dijo que el lugar donde vives tiene una vibración propia. Que las paredes de tu casa no son neutrales, que cada discusión que ocurrió en esa sala, cada noche de llanto en ese cuarto, cada momento de miedo, de rabia, de desesperación no se fue con el tiempo. Se quedó impregnada en el ambiente como se queda el humo después de que el fuego se apaga, invisible, sí, pero presente, completamente presente. Piensa en esto un momento. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en ese espacio cargando con algo que no sabes nombrar? ¿Cuántas mañanas te has levantado ya cansado, antes de que el día siquiera empiece? ¿Cuántas veces has salido a caminar o a tomar aire? No porque quisieras salir, sino porque necesitabas escapar de esa sensación que no se va aunque cierres los ojos. ¿Cuántas veces has limpiado, reorganizado, movido muebles, pintado una pared, buscado algo diferente, y aún así, al cabo de unos días, esa misma densidad regresó? No es tu imaginación, no eres demasiado sensible. No estás exagerando, lo que sientes es información. Tu cuerpo está registrando algo que tu mente todavía no sabe procesar porque nunca te dieron las herramientas para hacerlo. Hay personas que entran a ciertas casas y sienten de inmediato que algo no cuadra. Hay otras que visitan un lugar por primera vez y se sienten extrañamente en paz, como si ese espacio los conociera. Tú también has sentido esa diferencia. La has sentido en casa de otras personas, en lugares que visitas, en habitaciones donde algo parecía más liviano que en otras. Esa diferencia no es decoración, no es arquitectura, es algo que va mucho más profundo que los muebles o los colores de las paredes. Tu casa tiene una historia. Y esa historia vive en el aire que respiras cada noche antes de dormir, vive en el silencio de las habitaciones que casi no usas, vive en los objetos que acumulaste sin saber muy bien por qué, en las esquinas donde el polvo se asienta y nadie mira. Vive en todo lo que ocurrió ahí adentro y nunca fue liberado. Y hoy, en este momento exacto en que estás aquí viendo esto, algo en ti sabe que llegó la hora de cambiar eso. No de manera violenta, no con grandes gestos ni rituales complicados, sino con algo sencillo, accesible, algo que puedes hacer hoy mismo, en tu casa, con lo que tienes. Algo que cuando lo hagas vas a sentir que por fin le estás dando a tu hogar lo que necesitaba desde hace mucho tiempo. Quédate, porque antes de que esto termine, vas a entender exactamente por qué tu casa siente lo que siente y lo que ocurre en tu vida cuando el espacio donde vives empieza a trabajar a tu favor en lugar de en tu contra. Antes de seguir, necesito ser honesta contigo sobre algo. Lo que voy a compartir hoy no es para todo el mundo. Y no lo digo para crear misterio ni para hacerlo más atractivo de lo que es. Lo digo porque hay personas que van a llegar a este video con la mente ya cerrada,
con la decisión tomada de antemano de que esto no tiene sentido, de que es exagerado, de que la energía de una casa no existe o no importa, y está bien. Esas personas tienen su propio camino, pero este mensaje no es para ellas. No hoy. Este mensaje es para ti, si eres el tipo de persona que siente antes de entender, si eres alguien que ha aprendido a confiar en esa voz interna, aunque no siempre pueda explicarla con palabras. Si eres alguien que sabe en el fondo que la vida tiene capas que van más allá de lo que se ve, de lo que se toca, de lo que aparece en la superficie, no necesitas ser espiritual de ninguna manera específica para que esto te resuene. No necesitas creer en nada particular, ni haber leído libros sobre energía, ni haber hecho ningún tipo de práctica antes. Lo único que necesitas es estar dispuesto a considerar que quizás hay algo que no sabías y que ese algo puede cambiar de manera real y concreta la forma en que vives. Este espacio es para ti si llevas un tiempo sintiendo que tu vida no avanza de la manera que debería. No hablo de catástrofes ni de crisis dramáticas. Hablo de esa sensación más silenciosa y más persistente de que algo está frenado, de que las cosas que deseas, ya sean en el trabajo, en tus relaciones, en tu estado de ánimo, en tu salud, en tu economía, no terminan de llegar o no terminan de quedarse, de que haces esfuerzos genuinos, de que pones intención, de que a veces hasta rezas o pides o visualizas y aún así hay algo que no fluye, algo que se traba, algo que parece resistirse. Este espacio es para ti si en este momento de tu vida estás cargando más de lo que deberías cargar solo, si hay preocupaciones que se instalaron en tu mente hace meses o años y que ya forman parte de tu paisaje interno como si siempre hubieran estado ahí. Si te has acostumbrado tanto al peso que ya casi no lo llamas peso, sino que simplemente lo llamas tu vida. Si hay días en que despiertas y antes de que pase el primer minuto ya estás cansado, ya estás en modo de supervivencia, ya estás pensando en todo lo que tienes que resolver y en nada de lo que podrías recibir. Este espacio es para ti si amas tu hogar, pero a veces sientes que tu hogar no te devuelve ese amor. Si has invertido tiempo, dinero, esfuerzo, en hacer de ese lugar algo bonito, algo funcional, algo tuyo, y aún así hay momentos en que entras y en lugar de sentirte recibido te sientes atrapado. Si hay habitaciones en tu casa que evitas sin saber muy bien por qué. Si hay objetos que guardas aunque no los uses porque algo en ti no sabe qué hacer con ellos. Si hay una esquina, un rincón, una parte del espacio que se siente diferente al resto, más densa, más oscura, más cargada, y simplemente has aprendido a ignorarla. Este espacio es para ti si alguna vez te has preguntado, aunque sea en voz baja, aunque sea a solas, si la razón por la que ciertas cosas no cambian en tu vida podría tener algo que ver con el lugar donde vives. Si esa pregunta te ha cruzado la mente alguna vez y luego la descartaste porque no sabías cómo responderla, o porque alguien te hizo sentir que era una idea sin fundamento, o simplemente porque no encontraste a nadie que te la tomara en serio. Hoy alguien te la toma en serio, hoy esa pregunta merece una respuesta. Y también quiero decirte algo más. Este espacio es para ti si ahora mismo estás pasando por un momento difícil. Si hay una situación en tu vida que te tiene agotado emocionalmente, ya sea una relación que duele, una pérdida que todavía no has procesado, una incertidumbre económica que no te deja dormir, una soledad que no siempre puedes nombrar, pero que está ahí, si estás en ese lugar, quiero que sepas que no te voy a pedir que finjas que todo está bien. No te voy a pedir que llegues aquí con una energía que no tienes. Puedes llegar exactamente como estás. Cansado, escéptico, esperanzado a medias, con dudas. Todo eso cabe aquí. Lo único que te pido es que te quedes un poco más, porque lo que voy a compartir contigo hoy no requiere que estés en tu mejor momento, no requiere que tengas fuerzas de más, ni una fe inquebrantable, ni años de práctica espiritual. Lo que requiere es algo mucho más simple y mucho más poderoso que todo eso. Requiere honestidad, tu honestidad, la disposición a mirarte a ti mismo y a mirar tu espacio con ojos nuevos, sin juzgar lo que encuentres, sin defenderte de lo que puedas sentir. Eso es todo. Y si puedes darme eso en los próximos minutos, lo que venga después puede ser el comienzo de algo que lleva mucho tiempo esperando suceder en tu vida. Ahora, antes de continuar, quiero pedirte que hagas algo. Solo una cosa, algo pequeño pero importante. Suelta el aire. No de cualquier manera, hazlo con intención. Inhala despacio por la nariz, llena los pulmones completamente. Y luego exhala por la boca, con calma, sin apuro, dejando ir el aire hasta el final, hasta que los pulmones queden vacíos. Y mientras sueltas ese aire, baja los hombros, nótalos, están más tensos de lo que creías. Siempre están más tensos de lo que creemos. Bájelos conscientemente, como si dejaras caer algo que llevas cargando desde hace horas, o desde hace días. Eso es todo, eso es lo único que te pido ahora mismo. Porque lo que viene necesita que estés presente, no a la defensiva, no en modo análisis, no con una parte de ti monitoreando si esto tiene sentido o no.
solo presente, solo aquí, solo tú, en este momento, con la disposición genuina de recibir algo que puede cambiar la manera en que entiendes el espacio donde vives y la influencia invisible que ese espacio tiene sobre cada área de tu vida. Lo que voy a mostrarte no es magia en el sentido de que algo llegue del cielo a arreglar tu vida mientras tú observas. Es algo mucho más real que eso. Es un proceso que tú vas a hacer con tus manos y con tu intención en tu propia casa, a tu propio ritmo. Y cuando lo entiendas, cuando de verdad lo entiendas, no solo como una idea, sino como algo que sientes en el cuerpo, vas a mirar tu hogar de una manera completamente diferente. Y esa mirada diferente, esa nueva forma de relacionarte con el espacio donde vives, es exactamente lo que empieza a mover las cosas que llevan tiempo quietas. Quiero hacerte una pregunta, y quiero que la recibas no como un desafío, sino como una invitación a mirar algo que quizás nunca nadie te señaló de esta manera. ¿Quién te dijo que tu casa es solo un lugar físico? Piénsalo de verdad, no como una pregunta retórica. Piénsalo como lo que es, una pregunta real, con una respuesta real, que tiene un origen concreto en tu historia. ¿Quién te enseñó a ver tu hogar únicamente como un conjunto de paredes, de metros cuadrados, de superficies que se ensucian y se limpian, de muebles que se acomodan y se desacomodan? ¿Quién te dio esa definición tan estrecha, tan plana, tan completamente incapaz de explicar lo que tú mismo has sentido al entrar en ciertos espacios? Porque hay algo que tú ya sabes. Lo sabes desde siempre, aunque nunca lo hayas puesto en palabras. Lo sabes porque lo has vivido en tu propio cuerpo. Has entrado a lugares donde algo se sentía mal, sin que hubiera ninguna razón visible para que se sintiera mal. Has visitado casas impecables, perfectamente decoradas, con todo en su sitio, y aún así algo en tu interior se ponía alerta, se tensaba, quería salir. Y también has entrado a lugares humildes, sencillos, sin grandes pretensiones estéticas, y te has sentido más en paz que en ningún otro sitio, más protegido, más tú mismo. ¿Cómo explicas eso si un espacio es solo un espacio físico? ¿Cómo explicas que dos habitaciones del mismo tamaño, con la misma luz, en el mismo edificio se puedan sentir tan radicalmente distintas? ¿Cómo explicas que hay casas donde los niños lloran sin parar y duermen mal, donde los adultos se irritan con facilidad, donde los proyectos no terminan de concretarse, donde las parejas que llegaron enamoradas empiezan a distanciarse sin entender por qué? ¿Y cómo explicas lo contrario, esas casas donde todo parece fluir? Donde las visitas siempre quieren quedarse más tiempo, donde uno respira diferente. No puedes explicarlo si partes de la idea de que tu casa es solo un lugar físico, y sin embargo eso es exactamente lo que te enseñaron. No porque quisieran limitarte, no porque tus padres o las personas que te criaron fueran negligentes o estuvieran equivocados en todo, sino porque ellos también aprendieron lo mismo de quienes los criaron a ellos. Y así, generación tras generación, se fue transmitiendo una manera de ver el hogar que lo reduce a su dimensión más obvia, más medible, más controlable. Una manera de ver que deja fuera todo lo que no se puede pesar ni medir ni demostrar en 30 segundos. Creciste en una cultura que aprendió a confiar casi exclusivamente en lo que se puede ver, en lo que se puede tocar, en lo que se puede calcular, y eso tiene un valor enorme, no voy a negarlo, pero también tiene un costo. El costo es que dejaste de confiar en lo que sentías cuando no había una explicación racional disponible. Aprendiste a descartarlo, aprendiste a llamarlo imaginación, susceptibilidad, exageración. Aprendiste a reducirte a ti mismo cada vez que tu cuerpo te decía algo que tu mente no podía verificar. Y si ese aprendizaje fue el error, y si lo que descartaste como imaginación era precisamente la información más importante que tenías disponible, hay algo más que quiero preguntarte. Y esta es quizás la pregunta que más me interesa que te lleves de este momento. ¿Quién te dijo que el malestar que sientes en tu vida no tiene nada que ver con el espacio donde vives? Porque hay una creencia muy extendida, tan extendida que casi no la notamos porque forma parte del aire que respiramos, que dice que los problemas vienen de afuera o de adentro, pero nunca del lugar físico donde habitamos. Si tienes problemas económicos es porque no trabajas suficiente, o porque no tomas buenas decisiones, o porque la economía está mal. Si tienes problemas en tus relaciones es porque tú o la otra persona tienen algo que resolver. Si estás agotado es porque duermes mal o te alimentas mal o tienes demasiado estrés. Siempre hay una causa lineal, directa, racional. Y nunca, en ningún momento, nadie te pregunta, ¿y cómo se siente el espacio donde vives? ¿Qué hay en ese lugar que puede estar amplificando todo lo demás? Esa pregunta simplemente no existe en el mapa que te dieron. Y las preguntas que no existen en tu mapa son exactamente las que tienen el poder de cambiar todo cuando finalmente las escuchas. Piensa en cómo te educaron en relación con tu casa. Probablemente te enseñaron a mantenerla limpia, a ordenarla, a cuidar los objetos, a no desperdiciar el espacio.
Tal vez te enseñaron a decorarla de cierta manera, a organizarla de cierta manera, pero muy probablemente nadie te enseñó a sentirla. Nadie te enseñó a caminar por tus propias habitaciones con atención, con presencia, preguntándote cómo se siente cada espacio, qué emociones surgen en cada rincón, qué recuerdos viven en cada pared. Nadie te enseñó que ese ejercicio tiene un valor real, concreto, práctico, que va mucho más allá de lo poético o lo espiritual. Y si alguien intentó enseñártelo, si hubo una abuela, una tía, algún familiar que encendía velas o rezaba en cada habitación o hacía algún tipo de ritual para limpiar la casa, probablemente lo miraste con una mezcla de ternura y escepticismo. Quizás lo consideraste una costumbre antigua, una superstición, algo que pertenecía a otro tiempo o a otra manera de entender el mundo. Porque eso también te lo enseñaron, que esas prácticas son cosa del pasado, que la gente educada, moderna, racional, no necesita esas cosas. Y si esa abuela, esa tía, esa persona que hacía esas cosas que no entendías, ¿sabía algo que a ti todavía no te han enseñado a saber? No lo digo para romantizar el pasado. No todo lo antiguo es sabio y no todo lo moderno es frío. Lo digo porque hay una inteligencia en ciertas prácticas tradicionales que sobrevivió durante siglos, no por casualidad, sino porque funcionaba. Porque las personas que la aplicaban notaban cambios reales en sus hogares y en sus vidas. Y esa inteligencia no desapareció solo porque la cultura decidió que ya no era necesaria, simplemente dejó de transmitirse. Dejó de enseñarse, y con ella se perdió una manera de relacionarse con el hogar que tenía, el poder de transformar no solo el ambiente físico, sino la calidad completa de la vida de quienes lo habitaban. Hay otra creencia que quiero cuestionar, una más sutil, más personal, más difícil de ver precisamente porque está muy adentro. ¿Y si lo que crees que es resignación en realidad es una herida que no ha sanado? Porque hay personas que ya no esperan sentirse bien en su casa, que han vivido tanto tiempo en un espacio cargado, tenso, pesado, que en algún momento dejaron de luchar contra esa sensación y simplemente la aceptaron como parte de la realidad. Que se convencieron de que así es la vida, que no todas las casas se pueden sentir bien, que el bienestar en el hogar es un lujo para otros, no para ellos. Y esa resignación, que parece una forma de madurez, que parece realismo, que parece adaptación inteligente a las circunstancias, en realidad es una herida. Es el resultado de haber intentado cambiar algo muchas veces sin conseguirlo y haber concluido, para protegerse de más decepciones, que cambiar es imposible. Y si no es imposible, y si nunca lo fue, y si el problema no era la intención ni el esfuerzo ni la falta de fuerza de voluntad, sino simplemente que nadie te mostró la manera correcta de hacerlo, no te estoy pidiendo que respondas esas preguntas ahora mismo. No te estoy pidiendo que decidas nada ni que creas nada. Solo te pido que las dejes abiertos por un momento, que las dejes hacer su trabajo, que es exactamente lo que hacen las preguntas verdaderas. No darte respuestas inmediatas, sino moverte algo por dentro, removerte, hacerte mirar en una dirección en la que todavía no habías mirado, porque lo que viene a continuación va a darte algo concreto. Algo que tiene sentido no solo como idea, sino como experiencia. Algo que cuando lo escuches va a encajar con lo que ya sabías, pero no sabías que sabías. Quiero darte algo ahora, una idea, una sola idea. Pero quiero que la recibas despacio, porque si la dejas entrar de verdad, si la dejas pasar del nivel de la mente al nivel del cuerpo, va a cambiar la manera en que ves tu casa para siempre. Y cuando cambia la manera en que ves tu casa, cambia la manera en que vives en ella. Y cuando cambia la manera en que vives en ella, cambia lo que tu casa es capaz de darte. Aquí está la idea. Tu casa no es el lugar donde vives tu vida. Tu casa es el lugar que está viviendo tu vida contigo. Escúchalo de nuevo, porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Y esa diferencia es exactamente lo que nadie te explicó. Si tu casa es simplemente el lugar donde vives tu vida, entonces es un contenedor, un fondo. Un escenario pasivo donde las cosas ocurren pero que no participa en ellas. Es como decir que el agua en la que nada un pez no tiene nada que ver con la salud del pez. Que es solo el medio, solo el contexto, irrelevante en sí mismo. Y esa es la creencia con la que la mayoría de las personas se relacionan con su hogar. La casa está ahí, yo vivo en ella, lo que me pasa a mí no tiene relación con lo que ella es o con lo que ella contiene. Pero si tu casa está viviendo tu vida contigo, entonces es algo completamente diferente. Es un ser vivo en el sentido más profundo del término. No un ser vivo con conciencia propia como la tuya, sino un campo que responde, que registra, que acumula, que devuelve, un campo que está en conversación permanente con tu energía, con tus emociones, con tus pensamientos, con tu historia, un campo que no solo recibe lo que tú le das, sino que te lo regresa multiplicado, amplificado, convertido en el ambiente invisible que respiras cada día sin darte cuenta de que lo estás respirando. Y aquí está el giro que quiero que sientas. Esa pesadez que has estado cargando en tu casa
Esa densidad, esa sensación de que algo no fluye, ese ambiente que a veces se siente opresivo sin razón aparente, no es una señal de que algo está mal contigo, es una señal de que tu casa está llena. Llena de todo lo que ha ocurrido en ella, llena de todo lo que sentiste y nunca pudiste soltar del todo, llena de todo lo que trajeron contigo las personas que vivieron en ese espacio antes que tú o las personas que viven en él ahora mismo. Llena de conversaciones que nunca terminaron bien, de preocupaciones que se instalaron en el aire y nunca se fueron, de emociones que buscaron una salida y no la encontraron. Tu casa no está rota, está llena. Y un espacio lleno no puede recibir nada nuevo. Eso es lo que nadie te dijo. Eso es lo que explica por qué puedes tener toda la intención del mundo, puedes pedir, puedes visualizar, puedes trabajar, puedes esforzarte y aún así sentir que las cosas no terminan de llegar. No porque el universo no te escuche, no porque no merezcas lo que deseas, sino porque el recipiente donde deberían llegar esas cosas nuevas está ocupado. Está saturado de lo viejo, y lo viejo, cuando no se libera conscientemente, no desaparece solo. Se asienta, se vuelve parte del ambiente, se convierte en la frecuencia invisible que define lo que tu hogar atrae y lo que repele. Piensa en esto con una imagen concreta. Imagina un vaso lleno de agua turbia. Puedes acercarte con agua limpia, puedes tenerla lista, puedes querer con toda tu fuerza que el vaso se llene de agua clara. Pero si no vacías primero lo que ya está dentro, el agua limpia no tiene dónde entrar. Y si la fuerzas, si la viertes encima de lo que ya hay, lo único que obtienes es más turbidez, más mezcla, no claridad. Tu casa es ese vaso, y lo que has estado haciendo, sin saberlo, es intentar añadir cosas nuevas a un espacio que todavía no ha soltado lo antiguo. Ahora bien, aquí viene la parte que más me importa que escuches. El hecho de que tu casa esté llena no es un fracaso, no es una señal de que hayas hecho algo mal, no es una condena ni un punto de partida vergonzoso, es simplemente el resultado natural de haber vivido, de haber sentido, de haber pasado por cosas difíciles en ese espacio sin tener las herramientas para limpiarlas. Nadie nace sabiendo cómo hacer eso, nadie te lo enseñó. Y entonces lo que ocurrió es lo que ocurre siempre cuando no sabemos cómo manejar algo. Se acumula, se queda, espera, y lo que está esperando no es una acusación, es una invitación a hacer algo que quizás nunca habías considerado como una posibilidad real, que no es redecorarte la casa, ni cambiar de ciudad, ni esperar que el tiempo lo resuelva solo. Es algo más directo, más inmediato, más profundo que todo eso. Es limpiar el campo, es liberar lo que ya no necesita estar ahí. Es hacer espacio real, espacio energético para que lo que quieres atraer a tu vida tenga finalmente un lugar donde instalarse. Y esto cambia algo fundamental en la manera de entender el problema. Porque si el problema fuera tú, si el problema fuera tu fuerza de voluntad o tu fe o tu capacidad de manifestar, entonces la solución estaría en cambiarte a ti mismo, en trabajarte más, en ser mejor, más disciplinado, más espiritual, más constante. Y eso puede volverse agotador muy rápido, porque implica que siempre hay algo en ti que está fallando, siempre hay algo que mejorar antes de merecer lo que deseas. Pero si el problema es el campo, si el problema es el espacio, entonces la solución no está en castigarte ni en exigirte más. Está en un acto de cuidado, en tratarte lo suficientemente bien como para limpiar el lugar donde vives. En honrarte lo suficientemente como para decir, merezco vivir en un espacio que me nutra, no en uno que me drene. Merezco un hogar que trabaje conmigo, no uno que trabaje en mi contra sin que yo lo sepa. Esa es la paradoja que quiero que te lleves. La solución no está en ti, está en el espacio que te rodea. Y al mismo tiempo, cuando transformas ese espacio, algo en ti también se transforma, porque no somos seres separados del entorno que habitamos. Somos seres en conversación permanente con él. Lo que cambia afuera resuena adentro. Lo que se limpia afuera se empieza a sentir adentro. Lo que se bendice afuera comienza a florecer adentro. Tu casa no es el problema. Tu casa es la puerta, y esa puerta ha estado ahí todo el tiempo, esperando que alguien te dijera que existía, que te mostrara cómo abrirla, que te confirmara que lo que sientes cuando cruzas ese umbral es información real y no imaginación tuya. Lo que sientes es real. Lo que percibes en el espacio donde vives es real. Y la posibilidad de transformarlo es también completamente real, completamente accesible, completamente tuya. No necesitas ser experta en energía, no necesitas haber estudiado nada ni haber practicado nada antes, no necesitas herramientas costosas ni rituales elaborados. Necesitas entender cómo funciona esto, porque cuando lo entiendes de verdad, cuando la lógica detrás de la práctica tiene sentido para ti, la práctica misma se vuelve poderosa de una manera que ningún ritual vacío podría lograr. La intención sin comprensión es débil, la intención respaldada por el entendimiento es imparable. Y en los próximos minutos te voy a dar exactamente eso, el entendimiento, el mapa.
Las claves concretas que explican cómo funciona la energía de tu casa, por qué hace lo que hace y cómo puedes empezar hoy mismo a trabajar con ella en lugar de seguir viviendo a su merced sin saberlo. Porque eso es lo que ha estado pasando. Has estado viviendo a merced de un campo que nunca nadie te enseñó a leer ni a transformar, y eso está a punto de cambiar. Tu casa está esperando que la veas de una manera nueva. Y tú estás listo para verla. Antes de contarte cómo transformar la energía de tu casa, necesito darte algo en que apoyarte. Porque lo que voy a pedirte que consideres no es una idea nueva que inventé yo ni una tendencia reciente de bienestar. Es algo que la naturaleza lleva demostrando desde el principio de los tiempos y que las culturas más antiguas del mundo entendieron mucho antes de que existiera una palabra científica para nombrarlo. Hay un principio que opera en todos los niveles de la realidad, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el mundo subatómico hasta el cosmos entero. Ese principio dice que nada que existe es estático. Todo vibra, todo se mueve, todo emite una frecuencia, los árboles vibran, las piedras vibran, el agua vibra, y los espacios físicos donde los seres humanos habitamos también vibran, también emiten una frecuencia, también responden a la energía que se genera dentro de ellos. Esto no es metáfora, es física. A nivel cuántico, la materia no es la masa sólida e inerte que parece a simple vista. Es energía en movimiento constante. Campos de probabilidad que se comportan de maneras que desafían la intuición cotidiana, pero que están documentadas, medidas, verificadas. Y uno de los descubrimientos más perturbadores y fascinantes de la física cuántica es que el observador afecta lo observado, que la conciencia interactúa con la materia, que no somos espectadores pasivos de una realidad fija, sino participantes activos en la configuración de lo que percibimos como real. Ahora lleva ese principio a tu casa. Si todo vibra, si la conciencia interactúa con la materia, si los campos de energía responden a lo que ocurre dentro de ellos, entonces tu hogar no es la excepción. Es uno de los campos más íntimos y más cargados que existen en tu vida, porque es el espacio donde pasas más horas, donde bajas la guardia, donde duermes, donde sueñas, donde eres más tú mismo que en ningún otro lugar, y todo lo que ocurre ahí adentro, todo lo que sientes, todo lo que piensas, todo lo que vives deja una marca en ese campo. Una marca real, medible si supiéramos cómo medirla, perceptible, y de hecho ya la percibes, aunque no siempre sepas qué estás percibiendo. Las tradiciones de sabiduría de prácticamente todas las culturas del mundo lo sabían. Los antiguos chinos desarrollaron el Feng Shui, un sistema completo de comprensión y organización del espacio basado en la premisa de que la energía, lo que ellos llamaban Qi, fluye a través de los entornos físicos y afecta directamente la vida de quienes los habitan. Los pueblos indígenas de América realizaban ceremonias de limpieza en sus espacios de vida usando plantas sagradas, cantos y fuego, no como superstición sino como tecnología espiritual, como una manera práctica y probada de mantener el campo energético del hogar en equilibrio. En la tradición hindú, el Vastu Shastra prescribía con detalle cómo construir y organizar los espacios para que la energía fluyera de manera armoniosa. En la tradición judía, la mezuzá colocada en el umbral de cada puerta era un acto de bendición consciente del espacio. En casi todas las culturas mediterráneas y latinoamericanas, bendecir la casa nueva antes de habitarla era un acto tan natural y tan necesario como instalar las puertas o conectar el agua. No eran pueblos ingenuos, eran pueblos que todavía recordaban algo que la modernidad decidió olvidar, que el espacio donde vivimos no es neutral, que necesita cuidado, que responde a nuestra intención. Que puede ser un aliado poderoso o una carga silenciosa, dependiendo de cómo nos relacionemos con él. Pero quiero que esto no se quede en principios abstractos ni en referencias históricas, quiero que lo sientas. Y para eso necesito contarte una historia. Se llama Elena, tiene 42 años, aunque en el momento de esta historia parecía tener bastante más. Vivía en un apartamento de 3 habitaciones en una ciudad grande. Un apartamento que había comprado con mucho esfuerzo después de años de ahorro, que había decorado con cuidado, que consideraba suyo en todos los sentidos legales y materiales de la palabra, pero que nunca, ni un solo día desde que entró a vivir en él, había sentido como su hogar. No podría decirte exactamente cuándo empezó a notarlo, quizás desde el principio, aunque al principio lo atribuyó al estrés de la mudanza, a la novedad del espacio, a que todavía no había terminado de acomodar todo, luego lo atribuyó al trabajo, que estaba complicado, luego a la relación, que terminó 2 años después de haberse mudado, luego a la soledad que vino después de la relación. Siempre había una razón externa a la que atribuir lo que sentía. Siempre había algo afuera que explicaba por qué adentro todo se sentía pesado. Pero un martes por la noche, uno de esos martes sin ningún evento particular,
Sin ninguna crisis nueva, sin ninguna razón especial para sentirse peor que otros días, Elena llegó a casa del trabajo, dejó el bolso en el suelo junto a la puerta porque no tuvo fuerzas de colgarlo donde siempre. Se sentó en el sofá y se quedó mirando la pared del frente sin encender la televisión, sin revisar el teléfono, sin hacer nada, solo mirando la pared. Y en ese silencio sintió algo que no había querido sentir en mucho tiempo. Sintió el peso real de todo lo que ese apartamento había absorbido en 4 años. Las noches llorando después de las discusiones con su expareja. Las madrugadas en que se despertaba con el corazón acelerado y no podía volver a dormirse. Los domingos en que el silencio de ese espacio se le hacía insoportable y salía a caminar sin rumbo solo para no estar dentro. Las llamadas telefónicas difíciles que había tenido sentada en esa misma cocina. El día que recibió la noticia de que su madre estaba enferma. El día que entendió que la relación no tenía solución. El día en que miró sus cuentas y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo eso estaba ahí. En las paredes, en el aire, en los rincones donde acumulaba cosas que no sabía si guardar o tirar. En la habitación de invitados que nunca usaba porque le generaba una incomodidad que no podía explicar. Todo estaba ahí, quieto, esperando, pesando, sin que ella hubiera encontrado nunca la manera de sacarlo. Elena era inteligente, era una mujer con recursos internos, con capacidad de reflexión, con genuinas ganas de estar bien. Había ido a terapia, había leído, había meditado, al menos durante algunos periodos, había hecho cambios reales en su vida. Pero nunca, ni una sola vez, se le había ocurrido que el espacio físico donde vivía podía estar participando activamente en su estancamiento. Nunca nadie le había sugerido que quizás parte de lo que la mantenía atrapada no estaba en su mente, ni en su historia emocional, ni en sus patrones de pensamiento, sino literalmente en el aire de su apartamento. Esa noche, sentada en el sofá mirando la pared, Elena hizo algo que nunca había hecho antes. Se levantó, fue hasta la ventana, la abrió de par en par aunque hacía frío, y en voz alta, con una voz que le temblaba un poco porque no estaba acostumbrada a hablarle a su casa como si pudiera escucharla, dijo: «Esto tiene que cambiar». No sabía todavía qué iba a cambiar ni cómo. No tenía un plan, ni un ritual, ni un método. Solo tenía esa certeza nueva, frágil pero real, de que el espacio donde vivía era parte del problema. Y que por lo tanto podía ser parte de la solución. Lo que ocurrió después de esa noche no fue instantáneo, no fue dramático, no hubo una transformación milagrosa de 24 horas, pero fue real. Fue progresivo, fue como ella misma lo describiría después, como abrir una ventana que llevaba años cerrada y dejar que el aire finalmente circulara. Y esa imagen, la ventana que llevaba años cerrada, es exactamente lo que quiero que te quedes de esta historia. Porque quizás en tu casa también hay ventanas que nunca abriste, no ventanas físicas, ventanas energéticas, posibilidades de circulación, de renovación, de entrada de algo nuevo, que han estado bloqueadas no por mala suerte ni por destino, sino simplemente porque nadie te enseñó que existían ni cómo abrirlas. Si la historia de Elena te movió algo, si reconociste en algún momento de ella algo de tu propia experiencia, me alegra que estés aquí. Dale like a este video, no como un gesto automático, sino como un acto consciente de decir: esto me importa, esto es relevante para mi vida, quiero que más personas que están pasando por lo mismo puedan encontrarlo. Ese gesto simple tiene un poder real porque ayuda a que este mensaje llegue a quien lo necesita. Y ahora mismo, en algún lugar, hay alguien sentado en su sofá mirando una pared, exactamente como Elena, que necesita escuchar lo que viene a continuación. Ahora viene lo que más me importa darte hoy. No la teoría, no la historia, sino el mapa, el mecanismo concreto que explica cómo funciona la energía de tu casa, por qué hace lo que hace y qué puedes empezar a entender hoy mismo para relacionarte con tu hogar de una manera completamente diferente. Son 3 claves, 3 mecanismos distintos, cada uno operando en un nivel diferente, cada uno con una influencia específica sobre tu vida cotidiana. Y te anticipo algo, la tercera es la que casi nadie reconoce, y sin embargo es quizás la más poderosa de las 3. Vamos con la primera. Tu casa tiene memoria, y esa memoria se activa cada vez que entras. No es una metáfora poética, es una descripción funcional de algo que ocurre en el campo energético de cualquier espacio habitado. Cada experiencia emocional intensa que ocurre en un lugar deja una huella en ese campo. No una huella física que puedas ver con los ojos, sino una huella vibratoria, una frecuencia residual que permanece en el ambiente mucho después de que el momento que la generó haya pasado. Piensa en cómo funciona esto en el cuerpo humano. Cuando vives una experiencia traumática o emocionalmente intensa, tu sistema nervioso la registra. Y durante mucho tiempo después, cuando algo en el ambiente te recuerda a esa experiencia, ya sea un olor, un sonido, una imagen, tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo de nuevo. No porque seas débil ni porque no hayas superado nada,
sino porque así funciona la memoria del cuerpo. Registra, retiene y responde a los estímulos que se asociaron con la experiencia original. Tu casa funciona de manera análoga. Registra las experiencias emocionales que ocurren dentro de ella, y cada vez que entras, cada vez que te mueves por sus habitaciones, tu campo energético interactúa con esas huellas residuales, las activa, las roza, y eso genera en ti respuestas que a veces no puedes explicar racionalmente porque su origen no está en lo que está pasando ahora, sino en lo que el espacio está recordando. Por eso hay habitaciones donde te sientes inexplicablemente ansioso, aunque no haya nada en ese momento que justifique la ansiedad. Por eso hay casas donde, sin importar cuánto duermas, nunca terminas de descansar. Por eso hay espacios donde la creatividad simplemente no fluye, donde la inspiración no llega, donde la mente se nubla, aunque en otros entornos funcione con claridad. No eres tú, o no eres solo tú, es la memoria del espacio interactuando con tu campo. El ejemplo cotidiano más claro es este. Piensa en ese cajón de tu casa donde guardas cosas sin orden, papeles viejos, objetos que no sabes si tirar, cosas que pertenecen a capítulos cerrados de tu vida. Cada vez que lo abres, aunque sea brevemente, aunque sea para buscar algo concreto, algo en ti se contrae ligeramente. Hay una pequeña incomodidad, una pequeña resistencia. Eso no es casualidad. Ese cajón tiene una carga emocional acumulada que tu cuerpo reconoce antes de que tu mente lo procese. Ahora multiplica eso por cada habitación, cada rincón, cada objeto de tu casa. Eso es la memoria del espacio operando en tu vida cada día. Si esto que acabas de entender resonó contigo, si sientes que hay algo en tu casa que lleva tiempo necesitando este tipo de atención y comprensión, suscríbete a este canal, porque en cada video que publico desarmamos exactamente este tipo de mecanismo, los que operan en silencio en tu vida, y que cuando los entiendes, dejan de tener poder sobre ti y empiezan a ser herramientas que puedes usar. Activa la campanita para que no se te escape ninguno. Y ahora vamos a la segunda clave. El desorden físico es desorden energético, pero no por las razones que te dijeron. Probablemente hayas escuchado antes que el desorden afecta a la mente. Que un espacio ordenado genera claridad mental. Que hay que deshacerse de lo que no se usa. Todo eso es cierto, pero es solo la superficie. La razón más profunda por la que el desorden físico te afecta no es estética ni psicológica. Es energética y opera a un nivel que va mucho más allá de si tu casa se ve bonita o no. Cada objeto que tienes en tu casa emite una frecuencia, no una frecuencia que puedas escuchar ni medir con un aparato doméstico, pero una frecuencia real que contribuye al campo energético total del espacio. Y los objetos que ya no tienen ninguna función en tu vida actual, los que pertenecen a quien ya no eres, a relaciones que ya terminaron, a versiones de ti que quedaron atrás, esos objetos emiten una frecuencia de pasado. Una frecuencia de estancamiento, una frecuencia que le dice constantemente al campo de tu casa que nada ha cambiado, que todo sigue igual, que el tiempo en ese espacio está detenido. Y hay algo más, los objetos que guardas con culpa o con ambivalencia, esa ropa que no te pones pero tampoco puedes tirar, ese regalo que recibiste de alguien con quien ya no tienes relación y que guardas sin saber muy bien por qué, esos muebles que heredaste y que no te gustan pero que sientes que no puedes desechar, todos esos objetos generan en ti una microcontracción energética cada vez que los ves o piensas en ellos. Es pequeña, casi imperceptible, pero es constante, y lo constante, aunque sea pequeño, termina siendo agotador. El ejemplo cotidiano para esto es el siguiente. Imagina que tienes una aplicación en tu teléfono que no usas nunca, pero que está abierta en segundo plano. No la ves, no interactúas con ella, pero está consumiendo batería, consumiendo memoria, ralentizando el sistema. Ahora imagina que tienes 50 aplicaciones así abiertas al mismo tiempo. Eso es lo que el desorden físico hace con tu energía. No te bloquea de golpe ni de manera obvia. Te drena lentamente, en segundo plano, de manera tan gradual que terminas creyendo que ese nivel de cansancio es simplemente tu estado normal. Limpiar el desorden no es un acto de orden doméstico. Es un acto de recuperación energética. Es cerrar todas esas aplicaciones que están consumiendo tu batería sin darte nada a cambio. Y cuando lo haces de manera consciente, cuando te preguntas genuinamente qué pertenece a quién eres ahora y qué pertenece a quien ya fuiste, la diferencia que sientes no es solo visual, es física, es una ligereza real que el cuerpo reconoce de inmediato. Eso es la segunda clave. Y ahora viene la tercera, la que mencioné al principio, la que casi nadie reconoce. Las palabras que dices en tu casa se quedan en tu casa, no como un registro de audio, no de manera literal, pero sí de una manera que tiene consecuencias completamente reales en la frecuencia vibratoria de tu hogar y por extensión en tu vida. Las palabras no son solo sonidos, son vibraciones con una frecuencia específica que interactúa con el campo energético del espacio donde se pronuncian. Las palabras cargadas de emoción
ya sea positiva o negativa, tienen una frecuencia especialmente potente porque la emoción actúa como un amplificador. Una palabra dicha sin sentimiento apenas roza el campo. Una palabra dicha con rabia, con miedo, con amor profundo, con gratitud genuina, penetra en él y deja una huella que permanece. Esto explica algo que quizás has notado sin haber podido nombrarlo. Hay casas donde la gente discute con frecuencia, donde el tono de las conversaciones tiende a ser crítico o tenso, y con el tiempo ese ambiente se vuelve cada vez más pesado, como si las paredes se fueran cerrando, como si el espacio mismo invitara a más conflicto. Y hay casas donde se habla con cariño, donde las conversaciones tienen un tono de calma y humor y afecto, y ese espacio se siente expansivo, acogedor, ligero, incluso cuando tiene problemas materiales que resolver. No es que la gente alegre viva en casas alegres y la gente tensa viva en casas tensas por casualidad o por coincidencia de carácter, es que las palabras que se pronuncian habitualmente en un espacio van configurando la frecuencia de ese espacio. Van creando el campo vibratorio que después todos los que lo habitan respiran y sienten y responden, muchas veces sin saber que están respondiendo a algo que se construyó palabra a palabra durante semanas, meses, años. El ejemplo cotidiano es este. Piensa en la diferencia entre una cocina donde cada noche alguien cocina con música suave, hablando bien de la comida, agradeciendo el momento, y una cocina donde las cenas terminan siempre en discusión o en silencio tenso. Ambas cocinas pueden tener los mismos muebles, la misma distribución, el mismo tamaño, pero su campo energético es radicalmente distinto, y quien entra en cada una de ellas lo siente antes de sentarse, antes de probar la comida, antes de que ocurra nada, lo siente en el aire. Esto es especialmente importante porque es la clave que más directamente puedes empezar a usar hoy. No necesitas limpiar todo el desorden de tu casa esta tarde. No puedes borrar de golpe años de memoria acumulada en el espacio, pero sí puedes elegir ahora mismo las palabras que pronuncias dentro de tu hogar. Puedes empezar a hablarle a tu casa de manera diferente. Puedes empezar a elegir palabras que eleven la frecuencia del campo en lugar de densificarlo. Y cuando combines las tres claves, cuando empieces a limpiar la memoria del espacio, a soltar los objetos que ya no pertenecen a quien eres ahora, y a elegir conscientemente las palabras que viven en el aire de tu hogar, algo empieza a moverse. Algo que llevaba tiempo quieto empieza a circular. Y esa circulación es exactamente lo que tu vida ha estado necesitando. Ahora quiero hablarte directamente a ti específicamente, porque sé que hay personas muy diferentes que han llegado hasta aquí, y cada una está cargando algo distinto. Quiero pausar un momento aquí. Quiero dejar de hablarle a todos al mismo tiempo y hablarte a ti, solo a ti, porque sé que hay personas muy distintas que llegaron a este video hoy y cada una está cargando algo diferente, y me importa que cada una se sienta vista. No de manera general, de manera específica, con nombre propio, aunque yo no lo sepa. Así que voy a hacer algo distinto por un momento. Voy a dirigirme a ti directamente, dependiendo de dónde estás parado hoy emocionalmente. Y te pido que cuando escuches el que te corresponde, lo recibas. No lo analices, no lo descartes, solo déjalo entrar. A ti que llevas meses, quizás años, haciendo todo lo que se supone que debes hacer, y aún así sientes que nada cambia. Te levantas, cumples, trabajas, intentas mantener el ánimo. Tal vez meditas, tal vez rezas, tal vez lees, tal vez escuchas contenido como este buscando algo que encienda de nuevo esa chispa que sientes que se fue apagando poco a poco. Y cada noche cuando cierras los ojos hay una pregunta que no termina de callarse. ¿Por qué no avanza? ¿Qué estoy haciendo mal? Quiero que escuches esto con claridad. No estás haciendo nada mal, esa es la primera cosa. No hay un error oculto en ti que esté saboteando todo lo demás. Lo que está pasando es algo diferente y es algo que tiene solución, una solución concreta, no una promesa vaga. Lo que ocurre cuando hacemos todo el trabajo interno, pero el entorno donde vivimos sigue cargado de lo viejo, es que estamos intentando crecer en una maceta que ya se quedó pequeña. La planta quiere expandirse, las raíces están listas, pero el recipiente la limita. No porque la planta sea débil, sino porque el recipiente no ha cambiado. Tu casa puede ser ese recipiente, y la noticia buena, la noticia real es que los recipientes se pueden cambiar, o mejor dicho, se pueden limpiar, ampliar, renovar, sin mudarte, sin empezar desde cero. Sin perder lo que has construido, simplemente reconociendo que el campo donde vives necesita la misma atención que le has dado a tu mundo interior. Y cuando eso ocurra, cuando el adentro y el afuera estén alineados, algo se va a mover. Algo que llevas tiempo esperando que se mueva. No te rindas todavía, estás más cerca de lo que crees. A ti que entraste a este video sin demasiada expectativa, quizás con un poco de escepticismo. Quizás diciéndote a ti mismo que esto probablemente sea más de lo mismo, más promesas bonitas sin nada concreto detrás. Te entiendo, completamente.
Hay un cansancio particular que viene de haber buscado durante mucho tiempo y no haber encontrado lo que buscabas. Un cansancio que se convierte en escepticismo no porque seas negativo, sino porque eres honesto, porque has aprendido a protegerte de las decepciones filtrando primero lo que entra. ¿Y eso habla bien de ti? No mal. No te voy a pedir que creas en nada que no hayas experimentado. No te voy a pedir que adoptes ningún sistema de creencias ni que abandones tu manera racional de ver el mundo. Lo único que te pido es que consideres la posibilidad de que hay cosas que funcionan, aunque todavía no tengamos el lenguaje científico preciso para explicarlas completamente. Que la ausencia de explicación no equivale a la ausencia de efecto. Lo que propongo en este video no requiere fe ciega, requiere disposición a experimentar, a hacer algo concreto en tu espacio y observar qué ocurre. Sin presupuestos, sin expectativas exageradas, solo con la honestidad de alguien que está dispuesto a probar algo nuevo, porque lo que ha estado haciendo hasta ahora no ha sido suficiente. Y si después de intentarlo no notas nada diferente, habrás perdido muy poco. Pero si notas algo, aunque sea pequeño, aunque sea sutil, eso va a valer todo el tiempo que le diste a este video hoy, a ti que estás pasando por un momento genuinamente difícil. No difícil en el sentido de que las cosas podrían ir mejor, difícil en el sentido profundo, difícil de esos que dejan huella. Una pérdida que todavía duele más de lo que puedes mostrar, una situación que te ha dejado agotado de una manera que va más allá del cansancio físico. Un dolor que algunos días se siente demasiado grande para el espacio que tienes disponible para cargarlo. Quiero hablarte con cuidado, porque me importa hacer esto bien. Lo que sientes es real, no es exagerado. No es debilidad, no es algo que debas superar más rápido ni algo que debas esconder mejor. Es el peso real de algo real que te está ocurriendo. Y ese peso merece ser reconocido, no minimizado, ni romantizado, ni convertido en una lección espiritual antes de tiempo. Si estás en un momento así, lo primero que quiero decirte es esto: no estás solo, aunque en este momento se sienta exactamente así. Y hay personas que pueden ayudarte de maneras que van más allá de lo que un video puede ofrecer. Si tienes a alguien de confianza en tu vida, alguien con quien puedas hablar de verdad, este es el momento de acercarte. Y si sientes que lo que cargas es demasiado para manejarlo solo, por favor considera hablar con un profesional. No como señal de fracaso, como señal de inteligencia emocional, como el acto de cuidado más honesto que puedes hacer por ti mismo ahora mismo. Lo que comparto en este video puede ser un complemento, puede ser una herramienta adicional en un proceso más amplio de sanación. Puede ayudarte a sentirte un poco más en paz en el espacio donde vives mientras atraviesas algo difícil, pero no reemplaza el acompañamiento real, el humano, el profesional cuando lo necesitas. Dicho eso, también quiero decirte algo más. Hay algo en el acto de cuidar tu espacio cuando estás atravesando un momento duro que tiene un poder particular. No porque resuelva lo que estás viviendo, sino porque es un acto de presencia. Es decirte a ti mismo, aunque todo afuera esté revuelto, aunque no pueda controlar lo que está pasando, puedo hacer algo pequeño y concreto aquí, en este espacio, en este momento. Y ese algo pequeño, ese acto de cuidado hacia tu entorno más inmediato, puede ser el primer ladrillo de algo que todavía no puedes ver del todo, pero que ya está empezando a construirse. No tienes que estar bien para empezar. Puedes empezar exactamente desde donde estás. Y a ti, que no te reconociste en ninguna de las tres anteriores, pero que llevas aquí desde el principio porque algo en este video te está hablando de una manera que todavía no sabes nombrar completamente. Eso también es información, esa atracción que sientes hacia este tema, esa resonancia que quizás no puedes justificar racionalmente, pero que está ahí clara y presente, es tu intuición diciéndote que hay algo aquí para ti. Confía en eso, no necesitas entender del todo por qué algo te importa para permitirte que te importe. Quédate. Lo que viene en los próximos minutos es lo que muchos consideran la parte más poderosa de todo el proceso. No solo información sobre cómo funciona la energía de tu casa, sino algo que vas a hacer tú mismo, en este momento, conmigo. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Piensa en alguien que conoces, alguien que por fuera funciona, que por fuera sonríe, que por fuera mantiene todo en su lugar, pero que tú sabes, porque lo conoces bien, que por dentro está cargando algo que pesa. Alguien que quizás lleva tiempo sintiéndose estancado sin saber por qué. Alguien que merece escuchar esto tanto como tú. Envíale este video, ahora, antes de que se te olvide. No con un mensaje largo explicando por qué, solo con su nombre y quizás una línea. Pensé en ti. Eso es suficiente. Ese gesto pequeño puede ser exactamente lo que esa persona necesitaba recibir hoy, en este día específico, en este momento específico de su vida. Compartir esto no es solo un favor que le haces a otro. Es también una manera de decirle al universo que lo que estás aprendiendo no se queda contigo solo, que circula, que fluye,
Y lo que fluye, lo que se comparte, lo que se da, siempre vuelve multiplicado. Ahora quiero que te prepares. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo, no después, no cuando tengas más tiempo, no cuando estés en casa o cuando el momento sea perfecto. Ahora, donde estás, como estás. Porque hay algo que puedes hacer en este momento, sin levantarte, sin ningún elemento físico, sin ninguna preparación especial, que va a empezar a mover la energía de tu hogar antes de que siquiera cruces su puerta. Y es esto, la intención. La intención clara, consciente, pronunciada, es la llave que abre todo lo demás. Y vamos a ponerla ahora juntos. Primero, si puedes, baja el volumen de lo que sea que esté sonando alrededor. Si estás en un lugar con ruido que no puedes controlar, no importa, trabaja con lo que tienes. Lo que vamos a hacer no necesita silencio perfecto. Necesita tu presencia, y eso sí lo tienes. Pon una mano sobre el pecho, sobre el esternón, justo en el centro. Siente el calor de tu propia mano sobre tu cuerpo. Esa conexión simple, la mano sobre el pecho, es un anclaje. Le dice a tu sistema nervioso que estás presente, que estás aquí, que lo que viene ahora importa y merece atención real. Ahora cierra los ojos y puedes hacerlo con seguridad donde estás. Inhala despacio. Cuenta mentalmente hasta 4 mientras el aire entra. 1, 2, 3, 4. Retén el aire un momento, solo un instante, y exhala lentamente contando hasta 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Hazlo una vez más. Inhala despacio, llenando los pulmones completamente. Retén y exhala, soltando todo hasta el final. Bien, ahora con los ojos todavía cerrados, quiero que traigas a tu mente la imagen de tu casa. No una imagen perfecta ni idealizada, la imagen real, tu casa como es ahora mismo, la entrada, la sala, la cocina, los cuartos. Recórrela mentalmente, despacio, como si la estuvieras caminando con los pies descalzos sobre el suelo. Observa cómo se siente cada espacio mientras lo recorres mentalmente. No lo juzgues, no te detengas a analizar nada, solo observa, solo siente. Ahora detente en el lugar de tu casa donde más tiempo pasas. Puede ser la sala, puede ser tu cuarto, puede ser la cocina, el lugar que más te pertenece, el que más te conoce. Párate ahí, en tu mente. Siente el suelo bajo tus pies, siente el aire de ese espacio. Y ahora repite conmigo, en voz alta si puedes. Si no puedes, en voz baja, casi en susurro, pero que salga de ti, que se pronuncie, que vibre en el aire. Repite, bendigo este espacio donde vivo. Pausa. Siente las palabras, libero todo lo que ya no necesita estar aquí. Otra pausa, respira. Abro las puertas a lo nuevo, a lo que viene, a lo que está esperando entrar. Quédate un momento en silencio con esas palabras resonando. Ahora imagina algo. Imagina que desde el centro de tu pecho, desde justo donde tienes la mano apoyada, empieza a expandirse una luz, cálida, dorada, no violenta ni intensa, sino suave, como la luz de la tarde cuando entra por una ventana y lo baña todo de una claridad gentil. Esa luz sale de ti y empieza a llenar el espacio donde estás parado en tu mente. Llega a las paredes, llega al techo, llega al suelo. Se mete en los rincones, en los espacios debajo de los muebles, en los lugares que casi nunca miras. En los cajones cerrados, en los armarios, en cada centímetro de ese espacio. No fuerces la imagen, déjala fluir a su propio ritmo. Si la luz va despacio, está bien. Si se expande rápido, también está bien. Solo obsérvala moverse y confía en que está haciendo lo que necesita hacer. Ahora lleva esa luz al resto de la casa, habitación por habitación, sin prisa. La entrada, la sala, la cocina, los cuartos, el baño, los pasillos, los espacios que evitas, los rincones olvidados. Deja que la luz llegue a todos lados. Y mientras la luz llena cada espacio, repite una última vez, con toda la intención que puedas reunir en este momento. Mi hogar es un campo de paz, de abundancia y de amor. Lo que entra aquí se transforma. Lo que sale de aquí lleva luz. Gracias. Quédate en silencio 3 respiraciones más. Inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala, exhala. Y cuando estés listo, abre los ojos despacio. Bienvenido de vuelta. Lo que acabas de hacer no es un gesto simbólico vacío. Es el comienzo real de una conversación nueva entre tú y el espacio donde vives. Una conversación que puedes continuar esta noche cuando llegues a casa, mañana por la mañana cuando te despiertes, cada vez que cruces el umbral de tu puerta. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas repetirlo igual cada vez. Solo necesitas la intención genuina, y eso ya lo demostraste hoy. Ahora quiero pedirte algo muy sencillo. Escríbeme en los comentarios una sola palabra, la palabra que describe cómo llegaste hoy a este video. Puede ser cualquier cosa, cansado, curiosa, perdido, esperanza, buscando, lo que sea verdad para ti en este momento. Una sola palabra,
sin explicación, sin contexto, sin tener que justificar nada. Esa palabra es tuya, y quiero leerla. ¿Recuerdas lo que te pregunté al principio? Te hablé de esa sensación que aparece cuando cruzas la puerta de tu casa, esa presión suave en el pecho que no tiene nombre pero que conoces bien. Esa densidad en el aire que no puedes ver pero que sientes en el cuerpo antes de que la mente tenga tiempo de procesarla. Te pregunté si alguna vez habías sentido que tu propio hogar pesaba, que el lugar donde deberías descansar era también el lugar donde más trabajo te costaba respirar. Y te prometí que antes de que esto terminara ibas a entender de dónde viene esa señal. Aquí está la respuesta completa. Esa sensación no es ansiedad sin causa, no es hipersensibilidad, no es que algo esté mal contigo. Es información, es tu campo energético leyendo el campo energético del espacio donde vives y diciéndote, con la única voz que nunca miente, la voz del cuerpo, que ese espacio necesita atención, que hay algo ahí acumulado que ya no te sirve, que hay memoria vieja ocupando el lugar donde debería haber espacio nuevo, que tu casa está llena de lo que fue y por eso no tiene lugar para lo que viene. Eso es lo que esa señal te estaba diciendo. Cada vez, sin excepción, con una precisión que ningún análisis mental podría igualar. Y ahora la escuchas diferente, ahora tiene contexto, ahora tiene sentido, y lo que tiene sentido deja de tener poder sobre ti para convertirse en una herramienta que puedes usar. Eso es exactamente lo que ocurrió con Elena. Te conté cómo estaba esa noche, sentada en el sofá, mirando la pared, con el bolso todavía en el suelo junto a la puerta porque no había tenido fuerzas de colgarlo. Con 4 años de historia densa impregnada en cada rincón de ese apartamento que era suyo en todos los sentidos legales, pero que nunca había sentido como su hogar. Lo que no te conté es lo que pasó después. Elena no hizo nada espectacular, no contrató a nadie, no se mudó, no tiró todos sus muebles ni rehizo la decoración desde cero, hizo algo mucho más simple y mucho más poderoso. Empezó a hablarle a su casa. Empezó a caminar por sus habitaciones con intención, con presencia, con palabras que antes nunca había pronunciado en ese espacio. Empezó a soltar objetos que pertenecían a capítulos cerrados. Empezó a abrir las ventanas cada mañana, no solo para que entrara aire, sino con la conciencia de que el aire que entraba traía algo nuevo y se llevaba algo viejo. No ocurrió de un día para otro, pero ocurrió. 3 semanas después de esa noche en el sofá, Elena durmió profundamente por primera vez en más de un año. No fue un sueño perfecto, pero fue un sueño sin interrupciones, sin despertarse con el corazón acelerado, sin esa sensación de que el cuarto la aplastaba. Se despertó y por unos segundos, solo unos segundos, antes de que la mente empezara con su lista de pendientes, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió que estaba en el lugar correcto. Ese apartamento era el mismo, las paredes eran las mismas, los metros cuadrados eran los mismos, pero el campo había cambiado, y cuando el campo cambia, todo lo que ocurre dentro de él empieza a cambiar también. Hoy ese apartamento es su hogar, de verdad, no solo en los papeles. Y ahora quiero que te imagines algo. Imagínate a ti mismo 3 meses desde hoy, no en una vida perfecta, no en una versión idealizada donde todos los problemas desaparecieron, sino en una versión real, concreta, alcanzable de tu vida con un campo energético diferente en el hogar donde vives. Imagínate cruzando la puerta de tu casa al final de un día largo y sintiendo que el espacio te recibe, no te drena, no te pesa, te recibe. Imagínate durmiendo de una manera diferente, más profunda, más reparadora, porque el cuarto donde duermes ya no está cargado de lo que no pudo soltarse. Imagínate teniendo conversaciones diferentes en ese espacio, más fluidas, más cálidas, con menos fricción, porque el campo donde ocurren ya no está saturado de tensiones antiguas. Imagínate sintiendo que las cosas empiezan a moverse, que llegan oportunidades que antes no llegaban, que hay una ligereza nueva en tu vida cotidiana que no puedes atribuir a nada concreto, pero que está ahí, real y presente todos los días. Eso no es fantasía. Es lo que ocurre cuando un espacio que estaba bloqueado empieza a fluir. Es lo que ocurre cuando el recipiente donde vives se limpia y se renueva y se alinea con la frecuencia de lo que quieres atraer. Y tú ya diste el primer paso hoy, ya pusiste la intención, ya pronunciaste las palabras. Ya empezaste la conversación con tu hogar que debería haber empezado hace tiempo. Eso cuenta, eso ya es real, eso ya está en el campo. Lo que viene ahora es seguir, un día a la vez, un gesto consciente a la vez. Una palabra elegida a la vez. Si quieres seguir construyendo esto, si quieres que sigamos explorando juntos cómo la energía del espacio que habitas moldea cada área de tu vida, suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que lo necesite. No porque yo necesite los números, sino porque hay personas en tu vida que están cargando exactamente lo que tú cargabas cuando llegaste aquí hoy y que todavía no saben que existe una manera diferente de vivir en su propio hogar. Ese regalo que puedes darles hoy no tiene precio. Y recuerda esto, llévalo contigo.
Tu casa no es solo el lugar donde duermes, es el campo donde tu vida ocurre. Cuídalo como cuidas lo que más amas. Porque cuando tu hogar está en paz, tú estás en paz. Y cuando tú estás en paz, todo lo que el universo tiene preparado para ti finalmente sabe dónde encontrarte. Nos vemos en el próximo video.